Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy de Psicología Social e Institucional. Hoy vamos a trabajar el concepto de aparato psíquico, que bueno, a partir, digamos, de los aportes de Sigmund Freud, que ha sido el creador del psicoanálisis y que, bueno, el que aportó, digamos, justamente unos conceptos fundamentales a partir del descubrimiento del inconsciente para considerar cómo funciona nuestro psiquismo. Así que bueno, les preparé un power, se los voy a compartir para que podamos empezar a desarrollar estos conceptos fundamentales. A ver, un cachito. A ver, ahí. Bueno, me parecía importante, digamos, que podamos abordar qué entendemos cuando hablamos de aparato psíquico, porque muchas veces damos por sobreentendido determinados conceptos que en realidad, digamos, son muy complejos. La psicología es una ciencia, digamos, que, bueno, que es muy abstracta, entonces a veces cuesta, digamos, que nos podamos apropiar de los contenidos. Así que, bueno, les preparé este power justamente para que podamos empezar a pensar, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar el aparato psíquico. Bueno, acá se van a encontrar con una primera filmina que aparece Freud, ¿no? Con el rastrillo ahí, digamos, bueno, con su concepto de aparato psíquico que ha sido muy revolucionario en relación a este descubrimiento del inconsciente, ¿no? Porque hasta antes de Freud se pensaba, digamos, que el yo era, digamos, el dueño, digamos, o el amo de la vida, de nuestras conductas, y a partir del descubrimiento del inconsciente, Freud va a decir que nuestra conducta está determinada por contenidos que desconocemos, ¿no? Que no tienen que ver con la conciencia o con el contenido manifiesto, sino que justamente tienen que ver con contenidos inconscientes que están latentes en nuestra vida anímica. Para eso él va a plantear, digamos, dos tópicas del aparato psíquico, eh, dos tópicas o dos teorías. Eh, digamos, él lo que va a decir justamente que este funcionamiento del aparato psíquico no tiene, digamos, una localidad anatómica. Sí, por ahí podemos pensar que el cerebro, digamos, sería, digamos, el órgano que tiene que ver con los procesos de la atención, la memoria, pero en realidad, digamos, el aparato psíquico no tiene una localización anatómica, ¿sí? Por eso es muy difícil a veces empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, en realidad, digamos, a lo largo de toda su teoría, él fue desarrollando, digamos, un montón de ideas en relación a cómo funciona el aparato psíquico, que, bueno, que de alguna manera dieron lugar, digamos, a sus diferentes concepciones, ¿no? Acerca de lo que es el aparato psíquico. Fundamentalmente, él va a plantear dos teorías, una que tiene que ver con los años entre 1903 y 1915, que es justamente esta tópica o esta teoría que tiene que ver con la conciencia, con el preconsciente y con el inconsciente. El inconsciente en un primer momento él lo llamó grupos psíquicos separados, ¿sí? En las primeras teorizaciones de la obra de Freud aparecen como estos grupos psíquicos separados. Después él los conceptualiza con este nombre de inconsciente. Y la segunda tópica, que es de 1920 en adelante, donde hay un cambio, digamos, en su teoría, eh, que bueno, que ahí va a plantear, digamos, justamente este concepto de más allá del principio del placer, digamos, ¿no? Que nosotros muchas veces nos satisfacemos, no tanto en el placer, sino en el displacer, digamos, ¿no? Que bueno, eso también es algo totalmente, digamos, revolucionario, que después Jacques Lacan, que es un post-freudiano, que va a retomar, digamos, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, porque dice que los post-freudianos no entendieron nada de lo que nos quiso donar el maestro Sigmund Freud. Entonces él, bajo la consigna el retorno a Freud, volver a leer al maestro,
bueno, él va a plantear este concepto de goce, digamos, como más allá del principio del placer. Bueno, entonces, en esta primera tópica nos vamos a encontrar con justamente, digamos, estas instancias, ¿no? Que tienen que ver con el inconsciente, con el preconsciente y con el inconsciente. Entre el consciente y el preconsciente va a haber una censura, digamos, que va a ser como débil, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el preconsciente es todo lo que rápidamente puede ser consciente, ¿sí? En cambio, entre la conciencia y el inconsciente, la censura, digamos, ahí va a estar mucho más rígida, digamos, ¿no? En el sentido de que hay contenidos del inconsciente que nunca se van a hacer conscientes, ¿sí? Por eso Freud va a plantear, digamos, este mecanismo de defensa, que es, digamos, la represión, que es la barrera que no permite el acceso, digamos, de los contenidos inconscientes a los contenidos conscientes. Bueno, pero vamos a definir un poquitito esta primera tópica y sus leyes, digamos, ¿no? Porque en realidad, digamos, las leyes del inconsciente no son las mismas que las leyes de la conciencia. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el inconsciente va a ser atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos están mezclados, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo estar, digamos, soñando. Ustedes saben que cómo llegamos al inconsciente, a través de las formaciones del inconsciente. ¿Y cuáles son esas formaciones del inconsciente? Son los actos fallidos, los síntomas neuróticos, los sueños, los chistes. Hay un texto de Freud que se llama justamente El chiste y su relación con el inconsciente, ¿sí? A veces las mayores agresiones las decimos en chistes, ¿sí? Entonces, como si lo inconsciente no tiene acceso a la conciencia, ¿cómo yo sé del inconsciente? Entonces, de la única manera que lo puedo llegar a saber, o que el yo, ¿no? Porque hablamos desde el yo, ¿sí? Desde la conciencia. Entonces, en algún momento aparece, ¿no? Yo tengo todo un discurso muy organizado, hasta que en un momento aparece, ay, no sé, en vez de decirle María, le dije, que es el nombre, digamos, de la persona, le dije, no sé, Francisca, ¿no? Que es el nombre de mi mamá, por ejemplo, qué sé yo, Griselda, que era el nombre de mi mamá. Bueno, nada, hay un acto fallido ahí, ¿no? Bueno, después uno tendrá que ver por qué, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese significante, digamos, que tiene que ver con lo inconsciente, con esa formación del inconsciente? Y entonces, por eso se dice que es atemporal, ¿sí? Porque están mezclados los tiempos, ¿sí? La infancia con la vida adulta pueden estar conjuntamente. En vez del preconsciente y el consciente es temporal, ¿sí? Porque la conciencia es de donde hablamos, ahora, en este tiempo y espacio, ¿sí? Y lo preconsciente es lo que va a devenir rápidamente consciente. Entonces es como cuando yo digo, lo tengo en la punta de la lengua, ¿sí? O todo lo que voy a decir dentro de un ratito lo tengo, digamos, en el reservorio del preconsciente, podríamos decir de algún modo, y es de fácil acceso. En cambio, el inconsciente yo no lo puedo, digamos, rápidamente, no lo puedo forzar, es algo que surge, ¿sí? Y cómo surge a través de estas formaciones del inconsciente, que son, digamos, esto que yo les decía, los actos fallidos, los síntomas, los chistes. eh, ¿Cómo es? Bueno, esto. Eh, bueno, entonces, tenemos estas características, que es atemporal, que está regido por el principio del placer, es inconsciente, en cambio el preconsciente y el consciente va a estar regido por el principio de realidad, ¿no? Por adaptarse a la realidad. Acá dice que no es lógico, en realidad podríamos pensar que tiene otra lógica, el inconsciente, que es la lógica del inconsciente, que no es la lógica racional, ¿sí? Como la lógica de la realidad que tienen el preconsciente y el consciente. Bueno, entonces, ¿pero qué es realmente el inconsciente, no? Entonces, podemos decir que el inconsciente va a ser la sede de los conflictos reprimidos,
de carácter sexual, que no van a tener acceso a la conciencia por efecto justamente de la represión, que es este mecanismo, es esta barrera que impide, digamos, el paso de que los muchachos nos golpean la puerta, los muchachos inconscientes, y no dejan acceder a la conciencia, ¿sí? El preconsciente, en cambio, va a estar formado por todos estos pensamientos, por las fantasías, por los sentimientos, que no están presentes en la conciencia, pero que pueden, como recién les decía, hacerse consciente rápidamente en cualquier momento. No hay que vencer una gran resistencia, ¿sí? Por eso, bueno, esto que yo les decía, bueno, lo tengo en la punta de la lengua. Y el consciente es, o la conciencia, digamos, es, lo podemos relacionar, digamos, de esta forma directa que tenemos con la conexión con la realidad a través de todo lo que percibimos, ¿sí? Está en relación con la percepción. Las representaciones conscientes son todo lo que registramos, ya sea interna o externamente. Y por medio de la conciencia vamos a conocer las cosas de manera reflexiva, ¿sí? Bueno, también es cierto que en el momento de percibir están, digamos, presentes lo inconsciente y lo preconsciente, ¿sí? Y muchas veces esa percepción está distorsionada por algún deseo inconsciente que está incidiendo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los dichos populares, ¿no? Ahí podemos pensar, bueno, por ejemplo, uno de los dichos populares, digamos, no hay mejor sordo que el que no quiere oír, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, ahí podemos leer entre líneas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo inconsciente. Bueno, esta es una filmina de uno de los apuntes que tenemos para trabajar, bueno, que es un resumen, un poquito de lo que veníamos hablando, de estas leyes del inconsciente, que es importante para que nosotros entendamos esta lógica, ¿no? Bueno, justamente acá lo que dice en relación a la temporalidad que veníamos planteando es que tiene que ver con esto, digamos, que van a coexistir los deseos infantiles con los adultos, y entonces ahí se van a mezclar los tiempos, ¿no? Y da, por ejemplo, el ejemplo de un sueño que estoy frente a un libro en la casa de mi novia, pero ella es mi maestra de primer grado, que me enseña a leer mientras yo escribo con un lápiz sobre el mantel, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo los tiempos están, digamos, están trastocados, digamos, ¿no? Coexiste tanto la vida adulta como la vida infantil. En realidad el sueño se construye con diferentes materiales que tienen que ver con la historia infantil, con la neurosis infantil, podemos decir, y con los restos diurnos, ¿no? Con algo de lo que me pasó durante ese día o esos días, ¿no? Entonces, bueno, esos son todos los elementos con los cuales nosotros a la noche, cuando nos vamos a dormir, construimos nuestros sueños, ¿sí? Y generalmente cuando nos despertamos no entendemos nada, ¿no? Y esto también lo quiero decir, que es importante que un sueño se interpreta en el marco de un análisis, si no hacemos interpretaciones salvajes, digamos, ¿no? Y no todos los sueños son interpretables, digamos, ¿no? Va a tener que ver también con las asociaciones del paciente, porque el paciente tiene que asociar libremente en función de ese sueño para poder analizar ese contenido latente, ¿no? El sueño va a tener un contenido manifiesto, que es el relato del sueño, y un contenido latente, que nosotros leeremos entre líneas, en el marco de un análisis. Bueno, otra de las características fundamentales es la ausencia de contradicción, ¿no? O sea que los deseos o sentimientos contradictorios pueden coexistir sin que resulte eso conflictivo, digamos, para el sujeto, ¿no? Algo no me gusta, algo nos gusta y nos disgusta al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, sueño que entro en un lugar donde todo es muy bello, armónico, luminoso, sin embargo me quiero salir, me quiero escapar, quiero salir corriendo, ¿no? Y no sé por qué. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Hay una ausencia de contradicción, pero bueno, es como que están ahí
sentimientos o deseos contradictorios en escena. Bueno, hay un predominio del principio del placer. Este predominio del principio del placer va a tener que ver justamente con la realidad, pero no la realidad objetiva, sino la realidad psíquica, que es la realidad nuestra, la que cada sujeto va a construir. La realidad psíquica siempre predomina en relación a la realidad material, objetiva, y bueno, no se puede esperar, digamos, ¿no?, para satisfacer el deseo. Es la búsqueda del placer sin ningún tipo de censura, ¿no? Por eso, digamos, bueno, y ahí da el ejemplo de un acto fallido, ¿no? Bueno, tiene que ir, por ejemplo, con su moto a buscar a la novia y está jugando al fútbol con sus amigos, cuando en realidad se da cuenta que tiene que ir a buscarla, perdió las llaves de la moto, digamos, bueno, entonces ahí está ese deseo, bueno, de que quería quedarse ahí, no quería ir a buscar a la novia, se le vuelve una cosa más super yoica, podemos decir, ahora vamos a explicar qué es el super yo, y bueno, con esto de perdiendo las llaves resuelve su conflicto de alguna manera y se queda jugando la pelota. Bueno, y el proceso primario, en realidad, digamos, básicamente estas leyes fundamentales tienen que ver con las leyes del proceso primario, porque tanto en el acto fallido, ¿no?, como en los otros ejemplos, entran en juego estos mecanismos, estas leyes del inconsciente y estos mecanismos típicos del funcionamiento inconsciente que tienen que ver con los mecanismos de la condensación y con el desplazamiento, ¿sí? Bueno, vamos a decir en realidad que estos mecanismos son los mecanismos fundamentales del inconsciente y que establece la posibilidad de que el deseo se realice a partir de ciertas transformaciones, digamos, ¿no? En el sueño esto se produce de forma permanente, en especial, bueno, todo lo que tiene que ver con esto del desplazamiento y de la condensación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de desplazamiento sería, durante el día alguien me gana una discusión y luego sueño que hablo con un auditorio. Convenzo a todos con mis discursos, descalificando los argumentos de mi rival, ¿sí? El desplazamiento tiene que ver, después Lacan, perdón, va a decir que tiene que ver con la metonimia. Y la condensación va a tener que ver con la metáfora. El desplazamiento, digamos, tiene que ver con el deseo, en realidad, digamos, que siempre se va desplazando, ¿no?, de un objeto al otro, y la condensación va a tener que ver con la metáfora, que es la sustitución de un significante por otro. Por ejemplo, en el ejemplo que dice acá, es mi hermano que tiene puesta la remera de mi novio y se pelea igual que el rector, ¿sí? Ahí están condensados distintos elementos en esa situación. Hay un ejemplo muy interesante que plantea Freud, ¿no?, que en relación a la condensación, dice que, bueno, cuenta, digamos, de un señor que era, digamos, sería como el podólogo ahora, que le hacía, digamos, los pies a un señor que era era millonario, digamos, y que tenía una hija, y que, bueno, este podólogo quería, digamos, conquistar a la hija para ser millonario. Entonces, en una conversación con este señor, el podólogo, en vez de decir millonario, dice familionario. Familionario no existe, digamos, ¿no? Es una palabra que es un invento, digamos, ¿no? Uno a veces vieron que uno inventa palabras, eso cuando uno inventa palabras tiene que ver con una formación del inconsciente y sería un neologismo, ¿sí? Porque un neologismo es una palabra fuera del código. Entonces, cuando este podólogo dice, ¿no?, la palabra familionario, está condensando dos significantes. Es una condensación, porque está la palabra familiar y millonario. En realidad él quería ser familiar de este hombre para ser millonario. Se quería casar con la hija, conquistar a la hija. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, este es un ejemplo de condensación que estaría, digamos, por ejemplo, en este acto fallido, ¿no?
Así que bueno, estas serían como las leyes fundamentales del funcionamiento inconsciente, que son el desplazamiento y la condensación. Otro ejemplo, por ejemplo, de condensación es que es un sueño donde es la hermana, pero tiene puesto el vestido de la novia y el pelo como el de la profesora de química. Ven que están condensados ahí, los tiempos están trastocados, ¿no? Entran en juego todas estas, la temporalidad, la ausencia de contradicción, el predominio del placer, ¿no? Como en los sueños, y en estas condensaciones aparecen, digamos, estos mecanismos, como en estas formaciones del inconsciente, como por ejemplo el sueño, aparecen estos mecanismos, en este caso, digamos, donde uno puede ubicar las leyes y este funcionamiento, este mecanismo típico, por ejemplo, de la condensación. Otro, digamos, de desplazamiento, por ejemplo, durante el día tengo una pelea con mi madre y en el sueño la desplazo hacia la vecina, ¿no? Entonces, en vez de pelearme con mi mamá, me peleo con mi vecina en el sueño, ¿no? Entonces uno, por las asociaciones del paciente, se da cuenta que en realidad la vecina estaba representando a la madre. ¿Mm? Pero bueno, aparece como ahí, como que es más fácil pelearse quizás con la vecina que con la madre. Bueno, estas cosas que tenemos, ¿no? Los humanites y nuestro funcionamiento psíquico. Bueno, en relación a la segunda tópica, Freud va a plantear el yo, el ello y el superyo, ¿sí? El famoso superyo. Bueno, se dice que hay un texto que se llama El yo y el ello, donde, bueno, él va a decir, ¿no? También que las servidumbres del yo, que el yo está todo el tiempo ahí mediando entre las exigencias del super yo y el ello va a ser, digamos, justamente la fuente de todos los deseos, de la fuente de todas de las pulsiones, de los deseos inconscientes, todos los deseos demandantes de satisfacción, ¿sí? Bueno, hay un texto de Freud, acá, en las obras completas, que justamente se llama el aparato psíquico, donde, bueno, justamente él va a decir, ¿no? Hemos llegado a tomar noticia de este aparato psíquico por el estudio del desarrollo individual del ser humano. Llamamos ello a la más antigua de estas provincias o instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente. En especial, entonces, las pulsiones que provienen de la organización corporal. He aquí, en el ello, encuentran su primera expresión psíquica, cuyas formas son desconocidas, no sabidas para nosotros. Bueno, entonces, ¿no? Es esto que dice, ¿no? Como que es la más antigua de las provincias del aparato psíquico, ¿sí? Por eso, bueno, va a tener que ver justamente con todo lo heredado, ¿no? Con la sede de, se dice que el niño al nacer, el bebé al nacer es puro ello, ¿sí? Bueno, entonces, después, el mecanismo fundamental, digamos, que va a ser, digamos, el funcionamiento de estas instancias va a ser la represión, que es esta barrera que no va a permitir que algunas representaciones de carácter sexual, que tienen que ver, digamos, justamente con el inconsciente, accedan a la conciencia o accedan al yo, entonces opera este mecanismo de represión que están ahí, ¿no? Ahí hace referencia, digamos, a los amplios sectores del yo y del superyo regidos por el proceso secundario, pasan a formar parte del inconsciente. ¿Se acuerda que dijimos? El proceso primario tiene que ver con el inconsciente y el proceso secundario tiene que ver justamente con la conciencia. El proceso primario pasa a formar parte de la conciencia, como ocurre en las formaciones psicóticas, dice, ¿no? Y aparece otro inconsciente, que es el inconsciente originario, fruto de la represión primaria. ¿Se acuerdan que les dije que había una represión primaria y una represión o represión primordial, y la represión, digamos, como que es esta barrera donde van a acceder algunos contenidos inconscientes a la conciencia, pero hay contenidos que no van a acceder nunca, ¿sí? Y tendremos que aprender
a saber hacer con eso, ¿sí? Porque bueno, también depende cómo se lea Freud, no todo pasa por lo simbólico, ¿sí? Lacan, que es un post-freudiano, va a plantear, digamos, el aparato psíquico como tres registros, ¿no? Que van a tener que ver con lo simbólico, con lo imaginario y con lo real. Lo simbólico sería todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra. De hecho, el ser humano somos seres del lenguaje, ¿no? Porque desde que nacemos estamos inmersos en una cultura y recibimos este baño del lenguaje a través de estas palabras, estos significantes fundamentales que nos van diciendo, ¿no? Nos dan la bienvenida al mundo, nos van diciendo nuestros cuidadores primarios, nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, o aquellos que ofician, ¿no? De estas funciones paternas y paternas. Lo imaginario va a tener que ver justamente con la imagen, con el estadio del espejo, la primera mirada donde se ve un bebé, el primer espejo es el rostro materno, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Como nosotros también nos vemos proyectados en la mirada del otro. Y lo real tiene que ver con, bueno, digamos, justamente con aquello que, lo imposible, dice Lacan, ¿no? Bueno, estos, por ejemplo, podemos pensar el coronavirus, es un golpe de lo real donde no hay con qué darle, ¿no? Estas irrupciones, estos golpes, que bueno, que uno no los puede, digamos, a veces simbolizar, porque bueno, es algo inédito que nos trastocó la vida a todos, ¿no? Pero bueno, sin meternos tanto en Lacan, pero como para entender, digamos, la lógica, volviendo a Freud, él va a decir, bueno, el ello como la reserva libidinal y agresiva que está, digamos, guiada por este principio del placer, que busca la satisfacción inmediata de los instintos. En realidad acá dice instintos, pero Freud nunca habló de instintos, siempre habló de pulsión. Instintos tienen los animales. Los seres humanos tenemos pulsiones, ¿sí? Que es esta energía sexual que aparece, digamos, desde el inicio de la vida y que tiene que ver con la libido también, con todo. Y la libido para Freud va a tener que ver con todo lo que entra dentro de la palabra amor. ¿Mm? El yo va a ser la parte del ello que está en contacto con la realidad. Tiene que canalizar, justamente por eso yo les decía que está siempre ahí, digamos, como negociando entre las exigencias del ello y de la realidad. Y del super yo también. Y bueno, y es el que va a controlar, digamos, las funciones del pensamiento y la memoria, va a postergar la satisfacción de las exigencias del ello en función, digamos, de las posibilidades para poder adaptarse, digamos, a la realidad. Y el super yo va a estar formado por, en realidad una definición fácil de super yo sería los padres internalizados, ¿no? Son los patrones morales que rige la sociedad. Ustedes saben que los niños cuando son chiquititos, los niñes, necesitan que mamá y papá les diga lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, eso es, digamos, justamente es la herencia del super yo. Cuando uno va creciendo, se construye esta instancia. Freud va a decir que el super yo es el heredero del complejo de Edipo, porque el niño, por temor a la castración, se aleja de los objetos insectuosos de amor de su mamá y de su papá, y bueno, internaliza esta instancia psíquica del super yo, que tiene, digamos, como dos facetas, digamos. Una que tiene que ver con la conciencia moral, con lo que está bien y lo que está mal, y la otra que tiene que ver con los ideales, ¿sí? A lo que se aspira. Bueno, y entonces resumiendo podemos decir que el ello va a ser la sede de los deseos, que va a tener que ver con el logro del placer, se va a regir por el logro del placer y evitar el displacer, el dolor. El deseo va a ser el motor del aparato psíquico, se va a regir por este proceso primario, que va a tener que ver con estas leyes que decíamos recién, de la condensación y el desplazamiento, que son las leyes justamente de estos dos mecanismos están regidos por estas leyes del inconsciente que decíamos que tienen que ver con la temporalidad, con la ausencia de contradicción, con el predominio del principio del placer. Bueno, el yo, la pregunta del yo es quién soy yo, va a ser el organizador a través del cual, digamos, nosotros
A través de la percepción vamos a conocer nuestras necesidades, tanto internas como externas. Tiene que ver con la conciencia reflexiva, por eso yo les decía también que hablamos desde el yo. Responde al principio de realidad, los mecanismos de defensa del yo. El yo va a contar, digamos, con ciertos mecanismos de defensa para poder adaptarse, digamos, a la realidad objetiva, que van a tener que ver con la negación, con la regresión, con la racionalización, con la sublimación, con la proyección, ¿no? Poner en el otro, vieron que a veces uno en la paja en el ojo ajeno, en el otro ve todo bárbaro, sin embargo, bueno, a veces son cosas de uno que uno está poniendo en el otro, ¿no? Por eso a veces yo digo, bueno, apaguemos un poquito el proyector, ¿no? Y hagámonos cargo de lo que nos pasa, de lo que estamos diciendo. Y bueno, y por último tenemos este super yo, que tiene que ver con la conciencia moral, como les decía recién, lo que no debe hacerse, y con la incorporación de las normas morales, los principios de la sociedad en la que cada uno vive. Y bueno, y el ideal del yo, que es lo que se aspira y se debe hacer para ser mejor, que tiene que ver justamente con toda la vía sublimatoria, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a Simpson, ¿no? Que bueno, los Simpson siempre nos, nos sirve para pensar todas estas cuestiones. Y bueno, un poquito les quería decir, como para terminar, les quería leer una partecita también de ir a las fuentes del maestro, donde va a decir que, bueno, los caracteres principales del yo, a consecuencia del vínculo preformado entre la percepción sensorial y la acción muscular, el yo dispone respecto de los movimientos voluntarios. Tiene la tarea de la autoconservación y la cumple tomando hacia afuera noticia de los estímulos, almacenando experiencias sobre ellos en la memoria y evitando estímulos hipertensos mediante la huida y enfrentando estímulos moderados mediante la adaptación. Y por fin, aprendiendo a tolerar el mundo exterior de una manera acorde a los fines para su ventaja. Hacia adentro, hacia el ello, ganando imperio sobre las exigencias pulsionales, decidiendo si debe consentírselas la satisfacción, desplazando esta última a los tiempos y circunstancias favorables en el mundo exterior o sofocando totalmente sus excitaciones. Por eso todo el tiempo, ¿no? Por esto de la autoconservación a que tiende el yo, va a estar mediando, ¿no? Las exigencias del ello y de la realidad externa. Y por último, en relación al super yo, Freud nos va a decir que como precipitado del largo periodo de la infancia, durante el cual el ser humano en crecimiento vive en dependencia con sus padres, se forma dentro del yo una particular instancia en la que se prolonga el influjo de estos. Ha recibido el nombre de super yo. En la medida en que este super yo se separa del yo o se contrapone a él, es un tercer poder que el yo se ve precisado a tomar en cuenta. Así las cosas, una acción del yo es correcta cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del super yo y de la realidad objetiva. Vale decir, cuando sabe reconciliar entre sí sus exigencias. Los detalles del vínculo entre el yo y el super yo se vuelven por completo ininteligibles, reconociéndoles a la relación del niño con sus progenitores. Naturalmente, en el influjo de los progenitores no solo es eficiente el índole personal de estos, sino también el influjo por ellos propagado por la tradición de la familia, la raza y el pueblo, como así los requerimientos del medio social respectivo que ellos suben. Bueno, o sea que va, digamos, a rescatar los aportes, ¿no? de la cultura, de la religión, bueno, de las tradiciones, de los ideales, ¿no? Todo esto va a estar en relación con el super yo. Entonces, este aspecto, ¿no? que tiene que ver con todo la conciencia moral y también con los ideales. Así que bueno, pasamos entonces a este funcionamiento psíquico de estas dos teorías utópicas que desarrollamos y que van a constituir justamente
la estructura de este aparato psíquico, donde la forma de funcionamiento es la que se denomina dinámica. El aparato requiere de una energía psíquica para poder funcionar. Esa energía psíquica es limitada, es importante que esto también lo tengamos en cuenta, y se va a distribuir entre el yo y el super yo, digamos, ¿no? Bueno, uno siempre se trata de que haya un equilibrio, digamos, ¿no? Para poder funcionar. Olvidemos que el conflicto es inherente al ser humano y siempre va a haber un orden de conflicto. El tema va a ser, bueno, cómo esta energía también se va a distribuir en estas instancias psíquicas. Es dinámica porque va a estar en permanente cambio, no va a funcionar en forma rígida. Las personas justamente sanas va a haber este equilibrio entre estas instancias psíquicas bajo la coordinación del yo, ya que entre sus funciones, entre estas funciones del yo, tenía que ver justamente una de esas funciones, el contacto con la realidad. El yo va a tratar siempre de mantener esa armonía entre el ello y los frecuentes choques con el super yo. Bueno, gente, aquí está la bibliografía de consulta, bueno, más obviamente todo lo que tenga que ver con Freud. Espero que les haya resultado más esclarecedor, así que bueno, nos vemos en el chat, ¿sí? Y seguimos ahondando para seguir avanzando en este hermoso y desafiante mundo del inconsciente. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.